Las aguas del Mediterráneo no fueron ajenas al combate durante los difíciles años de la Segunda Guerra Mundial. Allí, se libraron batallas navales que desafiaron la lógica y la valentía humana. Fue precisamente en el Mediterráneo donde las flotas británicas e italianas se enfrentaron en un juego mortal de estrategia y coraje. Desde los intrépidos movimientos del almirante Cunningham hasta las audaces decisiones del almirante Giacchino, cada maniobra era un baile entre la vida y la muerte. Aviones torpederos surcaban los cielos mientras los cañones rugían en el horizonte, en una danza de destrucción que escribió un capítulo épico en la historia naval. Suscríbete al canal y acompáñanos a repasar esta historia. Los italianos sabían que los británicos venían tras ellos. De hecho, estaban muy seguros de ello. Pero, la idea de retroceder resultaba humillante. Optar por el camino fácil significaba ser objeto de burlas por parte de los alemanes. La Regia Marina necesitaba demostrar a la Kriegsmarine su capacidad en combate. Sin embargo, lo que los marineros italianos ignoraban era que los británicos habían descifrado el enigma naval italiano y seguían cada uno de sus movimientos. Entonces, a las 8:12 de la mañana del 28 de marzo de 1941, la fuerza de tarea del almirante Angelo Giacchino divisó varias naves de guerra de la Royal Navy frente a Cabo Matapan en Grecia y fueron tras ellas. Pocos sabían los italianos que estaban siendo atraídos hacia una trampa mortal. En junio de 1940, los soldados altamente disciplinados y entrenados de Adolf Hitler encarnaban la esencia de un ejército invisible. Las fuerzas de Blitzkrieg arrasaron el norte de Francia, anulando las defensas infranqueables de la línea Maginot y superando al ejército más grande del mundo. Noruega, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Polonia ya habían enfrentado a los alemanes, y muchas más naciones seguirían pronto. Mientras tanto, el dictador italiano Benito Mussolini enfrentaba dilemas. Si bien era amigo de Hitler, dudaba en unirse a él contra las fuerzas aliadas. Italia tenía asuntos pendientes con Inglaterra y Francia desde la Primera Guerra Mundial. Mussolini debía elegir entre unirse a Alemania para expandir la influencia de Italia, o permanecer neutral y arriesgarse a un ataque sorpresa de los británicos. El tiempo apremiaba, y todo descansaba en manos de El Duce. Su fascinación por revivir el Imperio Romano lo llevó a enviar la Regia Marina al Mediterráneo para restaurar el antiguo Mare Nostrum. Con ese fin, Mussolini había construido una poderosa armada desde principios de la década de 1930 para contrarrestar la influencia británica y francesa. Sin embargo, los británicos estaban preparados para un posible resurgimiento italiano, incluso desarrollando planes secretos para bombardear los principales puertos y astilleros italianos, si fuera necesario. Mientras la Royal Navy se concentraba en proteger los convoyes mercantes en el Atlántico de los temidos submarinos alemanes, los británicos dejaron el Mediterráneo desprotegido con buques de segunda categoría. Además, la flota francesa quedó fuera de la ecuación después de que el Reich negociara la paz con el gobierno de Vichy. Mussolini estaba ahora listo para ir a la guerra contra el Reino Unido. La participación de Italia en la Segunda Guerra Mundial extendió el conflicto al norte de África, después de que su ejército en Libia atacó a las fuerzas británicas en Egipto en septiembre de 1940. Para ese entonces, la Armada Italiana, o Regia Marina, era la quinta más grande del mundo, mayor que las de Alemania y la Unión Soviética. Al carecer de los compromisos mundiales de la Royal Navy y la US Navy, sus barcos estaban prácticamente todos desplegados en el Mediterráneo, una fuerza que constaba de más de 20 cruceros, 61 destructores y 70 torpederos, divididos entre las bases principales de Taranto y La Spezia. La flota de 100 submarinos por sí sola era la más grande del mundo, dividida en 5 bases, incluidas Rodas y Tobruk. Sin embargo, si bien estas cifras eran asombrosas y la flota disfrutaba del punto central en el Mediterráneo, era deficiente en casi todas las categorías de la guerra naval. Los barcos italianos carecían de sonar y radar, a pesar de que los científicos italianos habían creado dispositivos de este tipo excepcionales a raíz del trabajo para desarrollar programación de televisión. Incluso después del desastre de Taranto, el almirante Domenico Cavagnari, jefe de personal de la Regia Marina, se resistió a desplegar equipos de radar en sus barcos. Estaba decidido a volver a luchar contra los Fairaway Flanagans de Jutlandia en la Gran Guerra. El dilema residía en que, a pesar de sus imponentes buques, carecían de los recursos adecuados. Tanto los acorazados como los cruceros
adolecían de cañones principales poco precisos y poco fiables. Cavagnari aceptó tolerancias del 1% en el peso de los proyectiles y una falta similar de uniformidad en las cargas propulsoras. Se pasaron por alto los serios defectos en los telémetros, los sistemas de carga, los circuitos de disparo y los fusibles de los proyectiles, a pesar de haberse evidenciado durante los ejercicios. Aunque los cruceros italianos podían alcanzar los 40 nudos en aguas tranquilas, su escaso blindaje los volvía vulnerables a los proyectiles y sufrían graves daños en condiciones climáticas adversas. Los destructores resultaban inundados y carecían de protección antiaérea. La formación, especialmente en cuanto al control de daños, dejaba mucho que desear. La Regia Marina no tenía previsto combatir de noche y, por lo tanto, no se preparó ni equipó a su personal ni a sus buques para tales circunstancias. Durante la noche, las tripulaciones de los buques de guerra italianos no ocupaban las torretas principales, incluso en situaciones de combate. Además, la logística naval italiana enfrentaba desafíos significativos. La flota sufría escasez de municiones, repuestos y, sobre todo, de petróleo. Al iniciar la guerra, la Regia Marina contaba con 1.800.000 toneladas de petróleo, suficiente para 9 meses de operaciones, lo que requería limitar el consumo. La mayor debilidad de la Armada italiana radicaba en su incapacidad para reconocer las ventajas de una nueva arma en el conflicto: los portaaviones. A pesar de tener autorización para construir hasta 4 de ellos según el Tratado Naval de Washington de 1942, Italia rechazó la idea. Benito Mussolini consideraba a Italia como un portaaviones insumergible y creía que los mejores pilotos, provenientes de una nación que había logrado hazañas notables en aviación, como el vuelo de Italo Balbo de Roma a Chicago en 1931, podrían dominar el Mediterráneo. Mussolini se encontró con más problemas de los que esperaba cuando decidió declarar la guerra al Reino Unido y pasó por alto consultar a sus oficiales navales sobre la escasez de petróleo de Italia para su Regia Marina. Fue un error que le pasaría factura durante meses, ya que los británicos actuaron rápidamente para cortar el suministro de petróleo italiano desde los valiosos campos en Libia. Tras enfrentar contratiempos en Grecia y el norte de África, Mussolini recurrió a Alemania en busca de apoyo. Esto dio origen al Afrika Korps y a la audaz campaña de la Luftwaffe en Creta. En estos meses cruciales, Mussolini también puso en marcha la Operación Gaudo, un ambicioso plan para expulsar a la Royal Navy de las aguas de Creta. El veterano oficial, almirante Angelo Iachino, fue encargado de esta operación, que tenía como objetivo demostrar al mundo que la Marina italiana era una fuerza a tener en cuenta. El 26 de marzo de 1941, la Fuerza de Tarea de la Regia Marina zarpó por primera vez desde los devastadores ataques británicos al puerto de Taranto. Aunque el ánimo era alto entre los italianos, el almirante Iachino se mantenía escéptico. La Luftwaffe le había informado de la presencia de 2 acorazados británicos gravemente dañados, presa fácil para los marineros italianos. Sin embargo, Iachino sospechaba de una trampa, aunque no estaba seguro. En realidad, los supuestos buques dañados estaban en perfecto estado y esperaban pacientemente, liderados por el implacable almirante Sir Andrew B. Cunningham. Días antes de que la Fuerza de Tarea italiana zarpara, un criptoanalista en Bletchley Park descifró por primera vez el enigma naval italiano e interceptó mensajes de la Marina italiana. El método conocido como rodding era una técnica compleja empleada por criptógrafos británicos en Hut 8, Bletchley Park, para descifrar los códigos de enigma naval italiano. A diferencia de la versión alemana más compleja, la enigma italiana no tenía un tablero que ampliara las variaciones del mensaje cifrado, ni enchufes, lo que facilitaba su resolución. El proceso de descifrado fue concebido por Dillwyn Knox, un matemático británico, quien reclutó a Mavis Lever, una estudiante universitaria de 19 años, para Bletchley Park en 1940. Lever fue asignada por Knox para usar el método de rodding en la decodificación del enigma naval italiano. Utilizando su conocimiento de formatos repetitivos en mensajes militares, habilidades en crucigramas y hasta estrategias de juego, Lever logró descifrar la palabra personale en un mensaje, lo que le permitió determinar la configuración de la máquina enigma que estaba siendo utilizada. Este avance permitió a los británicos leer los mensajes navales italianos de manera eficiente. Un ejemplo significativo fue el desciframiento de un mensaje de la supermarina italiana a un comandante en Rodas, una isla italiana en el Egeo,
el 25 de marzo de 1941, que anunciaba un evento programado para el día siguiente. Para el lector promedio, el contenido del mensaje carecía de relevancia. Sin embargo, este mensaje sería el preludio de una de las mayores victorias en la extensa trayectoria de la Marina Real Británica. Una confrontación que infligiría daños significativos a la Armada italiana y obligaría a retirarse de la guerra a sus buques más poderosos. La Batalla del Cabo Matapán. Los británicos se percataron entonces de la formidable flota de batalla de la Regia Marina, que devastaba los convoyes mercantes. Contaba con un acorazado, 6 cruceros pesados, 2 cruceros ligeros y 13 destructores. El imponente Vittorio Veneto, buque insignia del almirante Iachino, lideraba este poderío naval, acompañado por destructores como el Alpino, Granatiere y Bersagliere de la 13ª flotilla. Además, los cruceros pesados, Sara, Fiume y Pola de la nueva flotilla, y los cruceros ligeros, Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi y Giuseppe Garibaldi de la 16ª, completaban la formación. Aunque la flota italiana estaba lista para sembrar el caos en el Mediterráneo, carecía de apoyo aéreo y, lo que resultaba aún más crucial, de radar. Esta vulnerabilidad la dejaba expuesta a ataques sorpresa o embates aéreos desde un portaaviones. Un día antes de que los italianos se hicieran a la mar, el almirante Cunningham clandestinamente abordó su buque insignia, el HMS Warspite, y comenzó a reunir su fuerza para perseguir a los italianos. Su flota mediterránea constaba del portaaviones HMS Formidable, 3 acorazados, 7 cruceros ligeros y 17 destructores. Los italianos estarían ligeramente superados en número y ya en desventaja sin apoyo aéreo. El 27 de marzo, el vicealmirante Pridham Whipple zarpó desde el sur de Creta para unirse a la fuerza de Cunningham y preparar el ataque contra los italianos. Mientras tanto, la fuerza de Iachino navegaba por la misma área, esperando interceptar cualquier barco mercante británico. Lamentablemente para los italianos, ninguna aeronave del eje realizó más vuelos de reconocimiento sobre Alejandría, para advertirles que los británicos acababan de salir del puerto para enfrentarse a ellos en el mar. Entonces, a las 6:35 de la mañana del 28 de marzo, Iachino lanzó un pequeño avión de reconocimiento desde el Vittorio Veneto y avistó el escuadrón británico. El almirante italiano sabía que ya no había marcha atrás. Si los británicos estaban allí, era porque conocían la ubicación de los italianos. Aún así, la fuerza de tarea italiana decidió enfrentarse y vengar el desastre de Taranto mientras mostraba a los alemanes su disposición para luchar. A las 7:55 de la mañana, el Trento encontró la fuerza del almirante Pridham Whipple, al sur de la isla griega de Gavdos. Iachino entonces abrió fuego a las 8:15 de la mañana, y fue tras ellos. Después de no lograr alcanzar a los británicos y disparar más de 400 rondas que causaron poco daño al enemigo, los italianos abandonaron la persecución y se reagruparon. Mientras tanto, el 7º escuadrón de cruceros retrocedió y comenzó a seguirlos. El colosal Vittorio Veneto esperaba a que estuvieran dentro del alcance de tiro y disparaba contra ellos. Veneto luego disparó más de 90 tiros precisos con una dispersión excesiva de sus salvas, lo que resultó en daños leves. Cuando el resto de los barcos británicos llegaron a la escena con Cunningham, él ordenó de inmediato un ataque aéreo. Los bombarderos torpederos Fairey Albacore dejaron el HMS Formidable a las 9:38 de la mañana y fueron directamente hacia Veneto. Aunque el ataque falló, la maniobra rompió la formación italiana. El almirante Iachino entonces ordenó a su flota que pusiera rumbo al puerto de Taranto, donde podría solicitar apoyo aéreo. Sin embargo, a las 3 de la tarde, Cunningham ordenó otro ataque aéreo. En el encarnizado enfrentamiento entre los pequeños albacores y los cañones italianos, el teniente comandante John Dalyell Steed logró aproximarse a Veneto y lanzar un torpedo que impactó en su costado exterior. Dalyell Steed y su tripulación no sobrevivieron al contraataque, pero el daño estaba hecho. El torpedo había provocado 4.000 toneladas largas de inundación. Iachino detuvo a Veneto para llevar a cabo reparaciones y adoptó una posición defensiva mientras los barcos británicos se acercaban. Entonces, una hora después, la formación reanudó su movimiento a una velocidad de 35 km por hora. Consciente de la magnitud del daño infligido por los británicos, Cunningham ordenó otro violento ataque aéreo 2 horas más tarde. A las 7:30 de la tarde, una docena de albacores y Fairey Swordfish
se lanzaron nuevamente contra el buque Capital. Iachino ordenó entonces una formación de 3 columnas y empleó humo y reflectores de búsqueda para combatir las aeronaves. La estrategia surtió efecto, aunque un torpedo alcanzó al Pola, causando que perdiera potencia. Sus buques gemelos Sara y Fiume se aproximaron para brindar cobertura mientras Veneto y el resto de la formación se dirigían a Taranto. A las 10 de la noche, la Fuerza de Tarea británica avistó al Fiume, Sara y Pola en medio de la oscuridad. Como los italianos carecían de radar, solo podían detectar los barcos enemigos visualmente. Los acorazados británicos abrieron fuego de inmediato a una distancia de 3.500 metros, y minutos después, Fiume y Sara fueron destrozados desde todos los lados. A medida que ambos barcos comenzaban a hundirse, los destructores Vittorio Alfieri y Giosuè Carducci, que navegaban cerca, también fueron eliminados. Gioberti y Oriani lograron escapar, aunque con graves daños. Los británicos intentaron rescatar a tantos marineros como pudieron antes de abandonar la escena, y transmitieron la ubicación de los marineros restantes al alto mando italiano. Finalmente, lograron salvar a 1.020 sobrevivientes. La Marina italiana había sufrido la pérdida de 3 cruceros pesados y 2 destructores, con un total de 2.400 bajas. A excepción de un Swordfish y su tripulación de 3 hombres, perdidos en el Formidable, los británicos no sufrieron bajas ni daños, lo que fue un gran alivio para Cunningham. Durante el caos, temía que el Warspite hubiera hundido uno de sus propios destructores. Cunningham dirigió con maestría la primera batalla naval que involucraba portaaviones y aviones terrestres, coordinando todos los elementos de manera excepcional. La batalla del Cabo Matapán fue una victoria abrumadoramente unilateral, lo que otorgó a la Royal Navy una clara ventaja moral sobre la Regia Marina italiana durante el resto de la guerra. Aunque los submarinos enanos, torpederos y aviones italianos demostrarían determinación y coraje en futuros enfrentamientos, su flota principal evitaría enfrentarse a cualquier fuerza británica que incluyera un acorazado o un portaaviones. Los descifradores de códigos de Bletchley Park también compartieron el éxito de esta victoria y estaban plenamente conscientes de su importancia. La Marina italiana no llevaría a cabo ninguna otra operación ofensiva durante el resto de la guerra.